Muchísimas gracias por la participación. Ahora tendremos el honor de escuchar al maestro Walter Bardales Espinosa, ingeniero agrónomo con maestría en estadística aplicada y recursos hidráulicos por la Universidad de San Carlos de Guatemala, con más de 15 años de experiencia en modelación hidrológica, hidráulica y climática, especialista en el desarrollo de modelos de pronóstico meteorológico e hidrológico y modelación, aplicación de herramientas SIG, modelación numérica y análisis estadístico avanzado. Ha trabajado como consultor, investigador y docente universitario, participando en numerosos proyectos para el sector hidroeléctrico, industrial y ambiental, incluyendo diseño de drenajes pluviales, estudios de caudales y gestión integral de cuencas, parte de la unidad de modelación, matemática e investigación dedicada al pronóstico y modelación climática e hidrológica. Cuenta con una amplia experiencia docente en cursos de climatología, SIG, hidrología, hidráulica y estadística, tanto a nivel de pregrado como en maestría, y ha colaborado con instituciones nacionales e internacionales como el INSIBUME, el Ministerio de Recursos Naturales, PNUD, SEMPRO, NL, entre otras. Participó en más de 20 capacitaciones internacionales en modelación meteorológica, cambio climático, manejo de cuencas y predicción climática. Muchísimas gracias, maestro. El tiempo es suyo. Buenos días a todos. Es un gusto estar acá. A las autoridades de la Facultad de Ingeniería, a mis compañeros de la Unidad de Modelación Matemática e Investigación, también a los de la Unidad de Análisis de Datos. Es un gusto, un placer representar a Digna Unidad para darles a conocer el trabajo que hemos realizado con el aporte y beneficio que hemos tenido por parte de la Facultad de Ingeniería. Bueno, un tema importante y relevante es la precipitación, y nos damos cuenta que en estos días hemos tenido una abundante precipitación. Pero la precipitación no es la misma a nivel nacional, sino que dependiendo de la región en la que nos encontremos, así es la dinámica que ésta tiene. Por tanto, nosotros nos dimos a la tarea de poder identificar cómo varía la precipitación en su forma espacial y en su forma temporal cuando es afectada o cuando tenemos un fenómeno que modula la parte climática, que es el fenómeno del Niño Oscilación Sur en sus diferentes fases. Investigación que se llevó a cabo con el doctor José Luis Argueta, la doctora Mayra Virginia Castillo, mi servidor, y el doctor Alfredo Galvez. Bueno, y entonces la principal problemática de esta investigación era poder identificar cuáles eran las zonas homogéneas o zonas donde llueve en cantidades similares. Esto debido a que el país tiene una red, una baja red de densidades de estaciones, y entonces poder identificar nos sirve para poder planificar el desarrollo del recurso hídrico a nivel nacional, poder diseñar estructuras, gestionar todo lo relevante al recurso hídrico. Y entonces poder regionalizar nos permite poder gestionar actividades en la parte agrícola, nos permite poder identificar zonas donde podemos ser propensas a eventos extremos, tal y como vimos ahorita en estos días, que en la zona de Tacisco teníamos inundaciones, aquí en la parte del kilómetro 24
hubo un deslizamiento producto de las lluvias y otras acciones, y entonces es fundamental poder tener cómo varía la precipitación en esas zonas donde no tenemos mediciones, pero podemos regionalizar. Y entonces, recopilando información, identificamos algunos vacíos de información. Por ejemplo, se han hecho regionalizaciones usando la climatología, pero no comparada con el Niño. Se habían hecho investigaciones en las cuales se clasificaba la lluvia para eventos de niño, niña y neutro, pero no así para identificar zonas de regionalización. Y se habían hecho análisis espaciales de la precipitación, pero no donde se combinara cómo afectaba el ENOS la cantidad de precipitación. Y entonces nos dimos a la tarea de poder recopilar bases de datos. Algo importante y fundamental en toda investigación son las bases de datos. Veíamos ahí en la exposición anterior que ellos fueron a campo, recopilaron información, hicieron su base de datos para poder verificar y digamos sus extracciones. Pues lo mismo con nosotros. Recopilamos diferentes bases de datos, la del INSIBUME, por ejemplo, que es el órgano del Estado que se encarga de recopilar, monitorear, analizar todo lo relacionado con el clima. ICC, que es un organismo privado, ¿sí? Es el Instituto Privado de Cambio Climático, que también tiene monitoreo, solo que ellos en la parte sur, principalmente donde tienen acciones la producción cañera. INDE, que también se encarga de recopilar información, principalmente en las cuencas que ellos tienen gestión de recurso hídrico para la hidrogeneración. EMPAGUA, que tiene algunas estaciones para el monitoreo de la cantidad de agua, en este caso, del agua que es traída a través del proyecto Chayá-Pixcayá, que alimenta la ciudad capital, que tienen alrededor de 6 estaciones. Básicamente, se recopilaron esas estaciones, se les realizó un proceso de control de calidad, identificando también vacíos de información. O sea, todas las series normalmente tienen vacíos de información. Y procedimos a la tarea de utilizar una base de datos satelital conocida como CHIRPS, ¿sí? En sus siglas en inglés, que combinado con la información de las estaciones, se procedió a realizar o a obtener parámetros de ajuste, corrección de vías, principalmente por el método multiplicativo, o corrección de sesgo, como también se le conoce, y se imputaron los datos de esos vacíos de información. Y si las series de datos estaban completas, tanto las series rellenadas o imputadas como las series completas, se procedió a realizar homogeneización. ¿Qué quiere decir eso? Básicamente que la serie sea estable en el tiempo, principalmente tanto en su media como en su varianza. Y eso nos evita tener, digamos, fluctuaciones y poder tener sesgos al momento de analizarla. Y entonces al final construimos una serie alrededor de 191 estaciones, 192 estaciones. Algo que no les mencioné es que dentro de esta base de datos también se incorporaron bases de datos fronterizas con Guatemala del lado de México, Belice, El Salvador y Honduras. Posteriormente clasificamos, sacamos un análisis estadístico de la serie, por ejemplo las medias mensuales, las medias trimestrales, sacamos las medias anuales y si había lluvia, no lluvia, cuántos días con lluvia, cuál era la duración de la época lluviosa, y haciendo un análisis por medio de clúster, usando medias o CAMIN, como normalmente lo conocemos, se realizó una regionalización de la estación.
Entonces, se hizo a nivel de la climatología y para las diferentes fases del niño, condición del niño, condición niña, condición neutral y la climatología. Y básicamente tuvimos 4 escenarios. Esos escenarios se determinaron mediante la análisis clúster. Y entonces acá tenemos o mostramos, los puntitos son las estaciones que fueron consideradas. Lo relevante o lo importante de esta investigación es incorporar las estaciones a nivel de la frontera para poder identificar la dinámica en las partes fronterizas. La otra parte importante fue la creación de nuestra base de datos para el análisis. Y eso nos permitió poder tener una mejor distribución espacial. Y la otra parte importante fue el uso de algunas estaciones virtuales para rellenar puntos donde no teníamos estaciones o vacíos de información. Y a pesar de eso todavía encontramos que hay algunos vacíos de información en la parte oriental, digamos que donde sería conveniente poder realizar implementación de estaciones meteorológicas. Nosotros como proyecto hemos adquirido algunas estaciones para poder monitorear la ciudad de Guatemala, que vamos a ir viendo en otras investigaciones. Y entonces regresando, acá tenemos el contexto de cómo clasificar el fenómeno del niño. Básicamente es el comportamiento de la anomalía de la temperatura del mar en la región ecuatorial, donde si tenemos tres meses consecutivos, o al menos 3 meses consecutivos, con una temperatura, una anomalía menor a menos 0.5, clasificamos como niña. Y si tenemos 3 meses consecutivos con un valor arriba de 0.5, clasificamos como niño. Y esta parte que es la que se considera como neutral. Y entonces básicamente la información que la da la NOAA, que es el ente responsable del monitoreo y de indicar si es niño, niña o neutro, esa serie nos sirvió para poder clasificar e identificar en qué años habíamos tenido fenómenos del niño, de la niña neutral, haciendo la aclaración que nuestra base de datos se inicia desde 1981 al 2020. En ese momento se realizó la clasificación y entonces podemos identificar años importantes que nos traen a la memoria. Por ejemplo, 98, que teníamos un niño y finalizamos bajo condiciones de niña, por ejemplo. Ahí recordamos al Mitch, por ejemplo. 2010, que fue una condición neutral, donde tuvimos Ágata, digamos, dentro de los eventos importantes. Y entonces procedimos a realizar un análisis de clúster utilizando algunos algoritmos. Logramos identificar mediante el método de silueta, ¿sí? Logramos identificar cuántos eran las regiones óptimas. Acá podemos ver las estaciones, están identificadas con un número. Y podemos ver que hay ciertas regiones donde hay zonas de transición y que se mueven en función de las condiciones. Acá podemos ver el total de los errores al cuadrado y básicamente se selecciona en función del codo. Cuando cambiamos o cambia, la pendiente tiende a ser más constante. Y esto es por métodos de optimización. Aquí nos recomendaba dos clústeres. Y esto es por métodos numéricos, utilizando siempre el método de silueta. Y entonces comienza y vamos viendo cómo va cambiando su valor hasta llegar al punto óptimo, donde nos dice, bueno, el óptimo son 4 regiones
Y esto se repitió para cada uno de los análisis que se hizo, logrando como resultado estos 4 mapas. Cuando tenemos bajo condiciones climáticas, tendríamos estas regiones, básicamente son 8 regiones. Tendríamos la del norte, costa sur, sur oriental. Si ven, esta región es muy similar a lo que se ha definido como la región del corredor seco, ¿sí? Que es una región donde tenemos bajas tasas de precipitación. Tenemos la parte central, la parte de franja transversal y la zona de Caribe. Eso es, digamos, utilizando los promedios históricos. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos una fase neutra? Digamos, condiciones normales. Básicamente logramos identificar 6 regiones. Vemos la región norte, la región, vean que la región de franja transversal y Caribe se segmenta. Entonces tenemos una pequeña región que sería la de Caribe. Tenemos esta región, una zona de transición, franja transversal y Caribe, y luego tenemos la región de franja transversal. Tenemos una región central, ¿sí? Del altiplano central, oriental y costa sur, y la región de boca costa. Digamos que básicamente estas 2 regiones son donde llueve más a lo largo del año. Pero, ¿qué pasa cuando tenemos fenómeno del niño o de la niña? Básicamente desaparecen 2 regiones, ¿sí? Y se segmenta. Y entonces mantenemos, esto es bajo condiciones de la niña, se mantiene la boca costa, lo que sucede es que se amplía un poco, pero se mantiene. Lo mismo con la franja transversal, estas 2 regiones son muy similares, y tenemos la zona de transición que de 2 pasa a ser 1. Y juega una dinámica. Esto es bajo condiciones de niña, y digamos, podemos decir que toda esta zona en morado pasa a ser similar en precipitación. Ahora, cuando tenemos fenómeno del niño, que son condiciones secas, vean que esta zona básicamente se comporta igual que el resto del país. O sea, si hablamos de sequía, podemos decir que esta zona es la que va a tener el impacto. Estamos hablando a nivel nacional. Mientras la la región de boca costa se tiende a mantener, pero lo que sucede es que se reduce su área. Y esta sección se comprime, el área de franja transversal del norte, teniendo 4 regiones. Y entonces para poder definir las zonas usamos clúster, pero no solo hicimos clúster, también hicimos análisis de varianzas para determinar si las precipitaciones eran las mismas en las regiones o eran diferentes. Y con eso poder tomar una decisión. Se sacaron características de cada una de las regiones. Cuando se tienen niño, dijimos que teníamos 4 regiones, condiciones neutras 6, niña nuevamente 4, y la climatología nos dicen que hay 8 regiones, que es la que maneja o se maneja, digamos, a nivel institucional. Sin embargo, un componente importante es la influencia del fenómeno del niño o niña. Lo que nos dice es que los patrones de humedad en niña tienden a comprimir o generalizar el país, y condiciones secas tienden a también a cambiar la dinámica en cuanto a la precipitación a nivel nacional. Acá se hicieron algunos análisis relacionados con la distancia de las regiones a los océanos, y por ejemplo en fenómenos del niño, ¿sí? Tenemos que hay una fuerte relación lineal al océano Pacífico, y cuando tenemos niña, estas regiones tienen una fuerte relación con la distancia al océano Pacífico. También lo hicimos para el océano Atlántico, pero acá mostramos y lo que hace es que se invierte también la pendiente. Si vemos acá, tenemos una pendiente negativa y aquí una positiva. Bueno, y entonces,
¿Cuáles son los aportes que tiene el fenómeno? Principalmente, identificar o segmentar la forma en la cual se hace regionalización. O sea, básicamente este estudio tiene un aporte que cambia la forma en segmentar, porque normalmente cuando vemos las regionalizaciones se hace de forma estadística, pero no se considera fenómenos como el niño o las diferentes oscilaciones de teleconexión. Y dado que el niño es una de las oscilaciones de teleconexión que tiene mayor importancia a nivel global, vemos cómo modifica las regiones climáticas y es fundamental para poder tomar decisiones. Por ejemplo, el Ministerio de Agricultura, que tiende a dar raciones, ellos tienden a enfocarse mucho en el corredor seco, pero acá nos muestra que no solo el corredor seco es impactado por el fenómeno del niño, sino tiende a irse Petén, Izabal, Costa Sur, Oriente. Y entonces es fundamental para ese tipo de tomas de decisiones. Al igual que cuando tenemos condiciones de exceso de humedad, cuando tenemos niña, hay un cambio. Entonces podemos tener zonas de inundación, vean toda la parte norte. Acá tenemos, en estos días tenemos desbordamientos de parte de Chicxoyo, Sumacinta, y acá en la costa sur tenemos varios ríos desde la parte fronteriza de México hacia costa sur. Y lo que han estado viviendo ahorita en la parte central, y entonces este tipo de análisis nos sirve para poder tomar decisiones. Entre los hallazgos más importantes es el papel crítico de los límites climáticos dinámicos. Y es lo que mencionaba hace un momento, que normalmente nosotros definimos fronteras estáticas, pero en realidad son dinámicas y estas se van moviendo en función de otros fenómenos. Y entonces este papel es crucial para poder identificar si yo voy a tener comportamiento de un fenómeno del niño, cuál es el escenario que espero, o de una niña, cuál es el escenario que espero y cómo responder ante ello. Bueno, ya para finalizar, las recomendaciones son poder realizar o replicar este tipo de estudios en otras variables relacionadas con el clima. La temperatura, por ejemplo, que es un factor fundamental en el desarrollo de la biodiversidad, la humedad del suelo, los cambios de uso de la tierra, la evapotranspiración, cómo cambia la disponibilidad hídrica, bueno, en fin. Y también combinar con otros métodos relacionados a clasificación. Hoy en día, con el avance computacional, podemos utilizar otras técnicas más avanzadas para poder regionalizar. Y la otra es investigar los impactos a largo plazo del cambio climático en patrones de precipitación y los límites regionales. Y entonces, la unidad de modelación matemática e investigación, ¿sí?, dentro de tiene diferentes líneas de investigación, pero tiene una fundamental que es la regionalización climática. Y esta investigación se enmarca dentro de esa línea de investigación que es fundamental. Y que para posteriores tenemos ahí, por ejemplo, la regionalización para temperatura, que va a ser nuestra próxima investigación, y otras como por ejemplo el impacto que pueden tener los efectos del cambio climático en la disponibilidad hídrica. Muchas gracias. Muchísimas gracias al maestro Walter Arnoldo Bardales Espinosa. Y quisiéramos invitar aquí al estrado también a la doctora Mayra Virginia Castillo Montes como parte del proceso de ejecución de este proyecto de investigación.
Además, el doctor José Argueta parece que no está presente, pero vamos a hacerle entrega también de este reconocimiento de la ejecución de este proyecto. Buenos días, doctor. Igualmente. La Universidad de San Carlos de Guatemala, a través del Consejo Coordinador e Impulsor de la Investigación de la Facultad de Ingeniería CONCIFIUSAC, otorga el presente diploma al maestro Walter Arnoldo Bardarles Espinosa y a la doctora Mayra Virginia Castillo por impartir la conferencia Regionalización de la Precipitación en Guatemala en Climatología y el fenómeno El Niño Oscilación del Sur en sus fases niño, niña y neutral, en el primer Congreso de Investigación de la Facultad de Ingeniería realizado en el Auditorium Francisco Vela con duración de 5 horas. Guatemala de la Asunción, 14 de octubre de 2025, firma mi persona, con Mario José Mérida Meré como presidente del CONCIFIUSAC, la ingeniera Telma Maricela Cano Morales como vicepresidenta de CONCIFIUSAC y la ingeniera Marcia Ivonne Vélez Vargas como secretaria de CONCIFIUSAC. Muchas felicidades para ambos por excelente ejecución de este proyecto de investigación presentado. Y les hacemos entrega también del reconocimiento al doctor José Luis Argueta. Muchas felicidades. Un fuerte aplauso, por favor. Muy bien.